Muy buenas. En el día de hoy mi grupo y yo les vamos a presentar el capítulo 2, clasificación de los costos. Mi nombre es Oscar Caballero y yo les voy a explicar la primera parte. La contabilidad administrativa se apoya en alto grado, en un grado extremo, en la contabilidad de los costos. El carácter flexible de la contabilidad administrativa exige que la información de los costos se agrupe para facilitar el proceso de control y toma de decisiones, es decir, que se divida para que sea más sencillo clasificarlas, los costos. En este capítulo se mostrarán las diferentes formas de clasificar los costos dependiendo de los objetivos que se establezcan y que se quieran realizar. Los criterios de capacidad se pueden entender como la capacidad posible que se tiene para realizar algo. Es fundamental definir qué tanto de la capacidad podrá utilizarse en el negocio, y se tiene que pensar, se suele utilizar el 100% o tan solo un poco, es decir, se tiene un rango entre el 0 y el 100%. Esto implica definir cuánto se desea mantener activa la operación del negocio. Algunos de los más usuales criterios son los siguientes. El primero, la capacidad teórica máxima e ideal. ¿Y qué es la capacidad teórica? Se presumen que los recursos humanos y equipos productivos funcionan a pleno rendimiento, lo que quiere decir que la producción no tiene tiempos muertos, es decir, no presenta fallas y funciona en condiciones ideales y sin problemas, algo casi imposible en la vida real. ¿Qué es la capacidad real? Es la capacidad que espera tener una empresa teniendo en cuenta sus actuales limitaciones operativas. A menudo esta es menor que la capacidad teórica. Capacidad práctica. Esta es aquella en donde se ponderan todas las restricciones posibles generadas por variables endógenas o exógenas al sistema. ¿Qué es la capacidad normal? Es aquella que tiene en cuenta, además de la capacidad práctica, la demanda del producto y del servicio por el largo plazo. La capacidad presupuestada es el criterio que considera la producción y las ventas combinado con el presupuesto de ventas y la capacidad práctica. Es muy importante tener en cuenta que la capacidad de una empresa la determina el eslabón más frágil de la cadena. Bases de actividad. Para expresar los diferentes tipos de capacidades se utilizan diferentes unidades de medida. Estas unidades de medida se definen como bases de actividad, las cuales son horas o minutos disponibles, que se podría explicar con el siguiente ejemplo. ¿Cuántos minutos disponibles tiene un quirófano? ¿Cuántas horas de clase se pueden dictar en una universidad? ¿Cuántas horas va a ser utilizada una sala de cine? Público atendido. Esta base de actividad se mide mediante un sistema cuantitativo de cuántas personas son atendidas. Por ejemplo, ¿cuántos clientes puede atender una cajera en un centro comercial? Volumen de venta. ¿Cuántas unidades se pueden o se esperan vender de un producto en un lugar determinado? Unidades producidas. Se pueden utilizar en aquellas empresas que producen un solo artículo u artículos homogéneos para tener la unidad de medida específica de cuánto fue lo que se produjo. Horas de mano de obra directa. Esta es viable en empresas de producción manual, es decir, donde la fabricación y producción se haga mediante mano de obra directa.
horas máquina. Esta es viable en empresas con desarrollo tecnológico, con alto desarrollo tecnológico y donde la mano de obra directa se utilice muy poco. Es decir, casi toda la producción se realiza mediante la tecnología, por medio de la tecnología y mediante máquinas. Y por último, unidades equivalentes que son usadas en empresas que pueden expresar su producción en términos de un solo producto. Muchísimas gracias. Ahora los dejo con mi compañera Angie y mi compañera Laura. Clasificación de los costos. Los costos pueden ser clasificados de acuerdo con el enfoque en que se les dé. Dentro de los más utilizados o los principales tenemos, primero, de acuerdo con la función en la que se incurre. Y en este grupo tenemos los costos de producción. Sabemos que una empresa, a la hora de producir un producto o un servicio, debe incurrir en unos costos. Entonces los costos de producción serían estos costos que se generan al momento o en el proceso de transformación de la materia prima para obtener un producto final o un producto terminado. Dentro de los costos de producción tenemos la materia prima o el material directo. Son los materiales que se utilizan en la elaboración del producto y que además pueden ser identificados claramente en el producto final. Como por ejemplo tenemos el cuero en la fabricación de un zapato. El material indirecto o la materia prima indirecta son los materiales que también se utilizan en la elaboración de un producto, pero que no pueden ser identificados claramente en el producto final. Como por ejemplo, tomando referencia del zapato, el pegante que se utiliza para pegar las partes de este zapato. La mano de obra directa son los costos que se generan por medio de los empleados o las personas que realizan la transformación del producto directamente. Como por ejemplo tenemos los costos de mano de obra directa, son los salarios de los empleados, las prestaciones sociales y aportes parafiscales. En la mano de obra indirecta son los costos que se generan por medio del personal involucrado en el proceso productivo, pero no directamente. Por ejemplo, los supervisores. Además de la mano de obra y de la materia prima, tenemos los costos indirectos de fabricación, que también se utilizan para poder producir, pero no hacen parte de la materia prima ni de la mano de obra. Por ejemplo, los servicios públicos como la luz, los impuestos, etc. Segundo, en función del tiempo, donde tenemos los costos históricos y los costos predeterminados. Los costos históricos son esos costos reales que se tienen de un periodo y que además sirve para comparar los resultados con las ventas y así poder conocer las utilidades que se tuvo. Los costos predeterminados son esos costos que se calculan antes de iniciar los costos de producción y sirven para realizar una planeación, establecer precios, realizar estrategias. Y además estos costos predeterminados tienen dos diferentes tipos de costos, que son los costos estimados y los costos estándar. Los costos estimados son los que indican cuánto puede costar un producto y los costos estándar lo que debe costar un producto. O sea, es un pronóstico de lo que debe costar una unidad esperada. Tercero, de acuerdo con su identificación con una actividad, departamento, producto, proceso, donde tenemos los costos directos y los costos indirectos, donde uno participan directamente en la actividad, producto, proceso, departamento y en los otros indirectamente. Cuarto, tenemos de acuerdo con el tiempo en que se enfrentan a los ingresos, donde tenemos los costos del periodo y los costos del producto. En los costos del periodo se tienen en cuenta un periodo de tiempo, los costos que se tuvieron en ese periodo de tiempo y que no se acumulan al inventario. En cambio, en los costos del producto sí se pueden acumular al inventario o hasta en el propio proceso de fabricación del producto y que además influye o se puede aplicar a los ingresos que se tuvieron de ese producto como tal. De acuerdo con el control que se tenga
sobre la ocurrencia de los costos están los costos controlables y los costos no controlables. Los costos controlables son aquellos que una persona de determinado nivel tiene la autoridad para incurrirlos o no. Ejemplo, las comisiones de venta son controladas por directores de venta. El consumo de papelería de gestión humana son controladas por jefes de gestión humana. Los costos no controlables son los que no se tiene autoridad para su control. Ejemplo, el valor de un arrendamiento, su pago es un costo que no tiene control porque depende del dueño del inmueble. Es importante que quede claro que los costos o gastos de una organización son controlables a uno u otro nivel. A medida de que los niveles de la organización son más altos, los costos son más controlables. De acuerdo con su comportamiento frente al nivel de actividad, esto hace referencia a los cambios de producción de un nivel de actividad de la empresa. Estos niveles pueden ser el ritmo de producción, el ritmo de venta o el volumen del servicio. Quiere decir que hace referencia a la variabilidad. Los costos variables son aquellos que se modifican de acuerdo al volumen de producción, es decir, si no hay producción no hay costos variables, y también se modifican si la producción de unidades es alta, entonces los costos variables van a ser altos. Unitariamente, el costo variable es el costo fijo, mientras en la forma total es el costo variable. Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes durante un periodo de tiempo determinado sin importar el volumen de su producción. Están los costos fijos discrecionales, que es aquel que es susceptible de ser cambiado por las directivas, como el salario, el arriendo, las capacitaciones, etc. Los costos fijos comprometidos son aquellos que no se pueden modificar por decisiones directivas. Son los que obedecen decisiones tomadas pasadas a la estructura de la organización, como la depreciación, amortizaciones, diferidos, etc. Los costos mixtos son los costos que componen por una parte fija y una variable, y pueden ser costos semivariables, que son aquellos que se componen por una parte fija y una parte variable. Esto se modifica dependiendo del volumen de producción o de venta. La mayor parte de los cargos telefónicos se componen por dos elementos. El primero es el cargo fijo, que permite al usuario recibir o hacer llamadas telefónicas, más adicional o variable las llamadas realizadas. De acuerdo con su importancia para la toma de decisiones están los costos relevantes, que son aquellos que de una u otra manera toman decisiones y coinciden con los costos variables. También están los costos no relevantes, que independientemente de la decisión que se tomen, ellos permanecen constantes y tienden a coincidir con los costos fijos. De acuerdo con el tipo de sacrificio incurrido están los desembolsables, que son los que implican una salida de efectivo, y es una información que tiene que estar registrada en la contabilidad. Exige un pago a futuro. Ejemplo, la materia prima, los insumos, la mano de obra, los alquileres, etc. También están los costos de oportunidad, que son aquellos que se toma una decisión en lugar de otra. Ejemplo, un médico adquiere el costo de que el médico no atienda su consultorio por asistir a un curso de capacitación. Esto es un costo de oportunidad, y esta decisión tiene un costo que no implica una salida de efectivo.